Nadie daría por hecho que los mejores amigos y confidentes de un escritor suelen ser sus propios personajes, los que él inventa. Se vuelven nuestros confidentes y compañeros de pena. Podríamos asegurar y dar por hecho que darían la vida por nosotros, por quienes los creamos, que serían capaces de defendernos, ¿o no? Buenas noches, muy buenas madrugadas, muy buenos días, donde quiera que te encuentres. Si no me conoces, me presento, soy Fernanda Krill, tu anfitriona de confianza. Aquí donde el chismecito literario reina en su sección favorita, literatura en escena. Hoy me encuentro muy feliz, muy contenta, muy dichosa porque estamos estrenando equipo. Nada más que creo que ya desgracié la parte del micrófono, entonces por eso ando aquí como si fuera reportera. Pero me siento empoderada, o sea, eso nadie me lo quita, pero ya desgracié el micrófono. Ay, les digo, tengo manos de estómago. Te pido que me sigas si te gusta la sección, por supuesto también que me dejes comentarios, que te suscribas al canal, ya sabes que me ayudas muchísimo a su crecimiento y a mi crecimiento. También que me sigas en mis redes sociales, por favor, en Facebook me encuentras como Fernanda Krill, en Instagram como Fernanda-Krill y en TikTok como Fernanda Krill. Por supuesto, ya te lo sabes. También abro paréntesis para ofrecerte, para venderte la vendimia, porque la publicación de libros no se paga solo. Estoy ofreciendo en esta madrugada de viernes, o mejor, estos lip gloss que cambian obviamente de color con tu pH en esta bella presentación de jarabe. El mío es de duraznito, pero encontrarás de otros sabores, de otros olores. Asimismo te comento, te platico que entre mis productos encontrarás pulseritas como estas. Yo en lo personal me tomé el atrevimiento de quedarme con esta porque me encantó, la amé. Se volvió mi favorita, no voy a dejar que me la ganen. Pero encontrarás más modelitos similares. En mi página estaré subiendo algunos de los productos que estoy vendiendo, pinzas y demás. Tengo varios productillos por ahí que sé y pienso te podrían gustar. Entonces ahí estaré dando más detalles sobre lo que vendo, los productos. Y más adelante sí pienso abrir una página dedicada a la vendimia, al tema del emprendimiento, #mujer emprendedora. Pero por el momento, la poquita información estaré subiéndola en mi página de Facebook, en Fernanda Krill. También en TikTok, por ahí estaré haciendo paréntesis sobre y estaré exponiendo sutilmente los productos que hay, los productos que podrían interesarte, que estoy ofreciendo al público. Sin más preámbulos y dicho esto, comencemos con el capítulo de hoy. Hijo, es un capítulo que me aterrizó, más bien es una película que me aterrizó y que me hizo darme cuenta que ya no tengo 20 años, además, que ya soy una doña con todas las de la ley, que ya soy una señora, ni hablar. Para este capítulo voy a invocar las fuerzas. Levanten sus manos, por favor. Hagamos la invocación más poderosa para invocar al aquelarre más fuerte y poderoso sobre la faz de la tierra, de todos los rincones del mundo. Levanta esas manos, no seas holgazán, porque seguramente tú perteneces a ese aquelarre y no te has dado cuenta. ¿A qué aquelarre de brujos me refiero? La generación de los 90, los niños eternos, por supuesto. A esa generación me refiero. Específicamente, si tú eres generación Z o de otra generación, no te estoy corriendo, no te me ofendas. Esta película fue estrenada en el 2015 y es protagonizada por Jack Black. Ay, interpreten el suspiro de nostalgia, por favor. Está basada en una serie. Te pido que te sientes un momento, que dejes todo lo que estés haciendo, que te tomes 5 minutos, que te sientes, que me escuches. No te pido que me veas porque seguramente traes audífonos, estoy analizando lo que te estoy diciendo. Toma 5 minutos y te pido que recuerdes tu infancia.
cuando no hacías tarea, cuando hacías tarea. Eran 5 de la tarde aproximadamente. Es más, creo que este programa lo pasaban más tarde. No recuerdo el canal en el que lo transmitían, pero sí me acuerdo de él perfectamente. O sea, el intro es un sonido que solamente los treintañeros recordamos. O sea, sí o sí. Esta serie es nada más y nada menos que la de Escalofríos. Una serie que de hecho también tenía su rival, Le temes a la oscuridad. Yo era más de ese team, yo era más del team Le temes a la oscuridad. Sin embargo, sí hay capítulos de Escalofríos que logré ver y que no me impresionaron, pero sí se quedaron ciertas partes en mi memoria. Esta película salió en el 2015, está protagonizada por Jack Black y justamente se basa muchísimo en esta serie. La película comienza con Zack, con un adolescente que se ha mudado a un pequeño pueblito en Delaware. Zack se mudó con su mamá tras el fallecimiento de su papá y se han ido a vivir cerca de la hermana de su mamá, Lorraine. Un personaje un poco fastidioso, solamente diré eso. Zack conoce a una chica, su vecina Hannah. Es una chica amigable, busca ser cordial, cálida con Zack. Sin embargo, quien no se muestra muy cálido y muy afectuoso con el muchacho es su papá. Su señor padre es un personaje que no se muestra nada amable. Se muestra muy renuente, se muestra muy hostil con el pobre de Zack, diciéndole que pues los deje, o sea, que no se acerque, que si se acerca cosas malas van a pasar. Zack se va, no toma muy en serio las advertencias del papá. Va a la escuela, comienza su nueva vida estudiantil ahí. Y curiosamente, en esa escuela a la que empieza a asistir trabaja su mamá como subdirectora. Obviamente el proceso para ambos se muestra difícil, se muestra complicado, porque pues no dejan de ser los nuevos. Y aparte para Zack es algo incómodo tener que lidiar y convivir con su madre, pues básicamente todos los días. Y sobre todo por el puesto que tiene. Durante su primer día en el que él y su mamá, ella asiste y se presenta como su directora y él comienza a estudiar ahí, conoce a Champ. Champ es un niño, un chavillo bastante amistoso, más que amistoso, cálido, se muestra con los brazos abiertos para recibirlo, pero Zack no se muestra tan grato a él, o sea, no es como que esté pasando su mejor momento, entonces sí le habla bien, le habla cordial, pero no van a ser amiguis de primera instancia. Zack no deja como de pensar en Hannah, se siente atraído por ella, sí se hacen ojitos, pero más que el tema del gustar, de la atracción que evidentemente hay entre ambos, Zack también se muestra interesado y atraído por esa aura de misterio que Hannah arroja y que también le hace pensar cosas muy turbias respecto a su papá, porque como ya lo dije, el papá de Hannah no se mostró nada amable con el pobrecito. Pese a eso, Zack durante una noche se vuelve a encontrar con Hannah. Hannah se le acerca y casual lo invita a ir a un parque de diversiones abandonado de adolescentes. Lo lleva al parque abandonado, ahí están un buen rato, conversan, platican, se conocen un poquito más y al regresar se despiden y vuelve a aparecer de forma súbita y causándole casi un paro cardíaco el papá de Hannah. Zack nuevamente vuelve a escuchar las advertencias de este señor de que se aleje, de que no se acerque a su hija, de que no se acerque a ellos o cosas malas van a suceder. Zack se queda así y toma eso obviamente como todo mortal, como todo ser pensante,
que maltrata a Hannah. Y es que Hannah, cada vez que aparece su papá, bueno, parece paleta de hielo, se congela. Parece como si hubieras visto a tu suegra en calzones. Entonces, en esa misma noche, Zack empieza a escuchar gritos. Alcanza a escuchar que inclusive hay un tema de que a Hannah no la deja efectivamente salir, de que la tiene muy encerrada, de que la sobreprotege mucho. Y Zack piensa y da por hecho que Hannah está siendo víctima de maltrato intrafamiliar, de maltratos. Ni tarde ni perezoso va a la policía va a investigar y no encuentra ni siquiera a Hannah. Su papá simplemente da la cara y dice que se fue con su mamá, que está teniendo unos temas y que por el momento no se encuentra en Delaware. Zack, sacadísimo de onda, pues decide investigar, decide saber qué show, inclusive se mete a la casa, busca a Hannah, pero no la encuentra. Y al regresar, curiosamente se da cuenta de que Hannah sí estaba en casa, pero piensa miles de cosas y junto a Champ deciden investigar. Se encuentran en la calle y ya se encuentra en la noche, se encuentra en una oportunidad Zack con Champ. Zack se encuentra con Champcito en la calle en una oportunidad, y en esa oportunidad en la que la casa de este señor se encuentra vacía, aparentemente, deciden investigar. Se encuentran con cosas muy raras y con una, no biblioteca, pero sí se encuentran con un estudio, y en ese estudio hay un estante repleto de libros que curiosamente se encuentran cerrados, prácticamente con candado, lo cual a Zack le llama la atención. Dice, ok, este tipo está más loco de lo que pensaba, y la curiosidad mató al gato. Se le ocurre abrir uno de estos libros. Hannah llega a tiempo, eso relativamente hablando, pero para ese entonces ya el daño estaba hecho. Hannah había aparecido un poco tarde, mejor dicho. Hannah aparece, el libro ya estaba abierto y de él emerge el abominable hombre de las nieves. Zack, Champ y Hannah se quedan evidentemente viendo al monstruoso ser que tienen enfrente, se sacan muchísimo de onda y se escapa, y ahí tienes al trío de adolescentes corriendo tras él. Hannah se adelanta, intenta toda aterrada detenerlo. De hecho lleva consigo el libro que anteriormente Zack había abierto, de donde había salido este monstruo, este personaje, y va tras él. Zack, sin darse por vencido, sin querer saber qué estaba pasando, corre tras Hannah. Champ, que estaba más que aterrado, pese a eso, también corre tras ellos, y pronto se ven en una especie de pista de hielo. Se ven en la pista de hielo, por ahí cerca. Lo encuentran ahí al abominable hombre de las nieves en una pista de patinaje, y pese a una lucha, pese a las insistencias de quererlo detener, Hannah abre el libro y les dice a Champ y a Zack que para que regrese a toda la normalidad, el monstruo tiene que regresar a el libro del que salió. Obviamente al principio no le creen, la toman de loca, y pese a que Hannah quiere y puede, tiene la oportunidad de ya regresarlo, de que abre el libro, no lo abre a tiempo y no lo capturan. Sin embargo, en ese preciso momento sí llega alguien a recuperar, a ayudarlos, y consigue atrapar al monstruo de vuelta. ¿Quién va a ser? El papá de Hannah, este personaje que, bueno, trae entre ceja y ceja a Zack. O sea, lo odia, lo detesta con toda su alma y con todo su ser. Bueno, en realidad ese personaje odia a todo el mundo, pero más a Zack. O sea, lo odia y lo ve así como de: te estuve diciendo que te alejaras de nosotros porque no entendiste, estúpido.
él consigue regresar al Hombre de las Nieves a su libro y aparentemente todo regresa a la calma. Los regresa a la casa y en el trayecto para ir a la casa de Hannah y para darles la regañiza de su vida, Zack descubre que este personaje que tanto lo detestaba y que tanto lo odiaba era nada más y nada menos que R.L. Stein. R.L. Stein. Descubre que es nada más y nada menos que el escritor R.L. Stein. Esperen. A estas alturas del partido, si tienen buena memoria, recordarán quién es este personaje o de quién estamos hablando verdaderamente. Si no, no se preocupen, esperen un poco más. Vayan ustedes atando cabos, vayan refrescándose la memoria. Este escritor dedicado justamente a escribir cuentos de terror, se muestra renuente y se muestra pues no agradecido, se muestra muy poco amable ante la idea de que lo reconozcan. No le gusta, no le simpatiza mucho que Zack haya descubierto quién era. Pero bueno, después de este descubrimiento, llegan a su casa, a la casa de este escritor, y ahí pues Zack quiere saber qué onda, qué pasó, quiere una explicación, porque pues casi pierde la vida y lo iban a dejar como si nada. Este escritor, Stein, le explica que cuando él era niño, era un niño muy buleado, era un niño muy molestado y que básicamente se refugia en su escritura. Él de por sí ya tenía un don y con esa situación de ser molestado, de ser un niño solitario e ignorado y ofendido y por los demás niños, pues conjunta ese don con su gusto, su habilidad de escribir y comienza a crear monstruos, comienza a escribir historias de terror, pero que se daba cuenta de que estos personajes, de que sus monstruos cobraban vida. Explica el por qué tenía los libros cerrados, para que nadie había notado que no solo el abominable Hombre de las Nieves había escapado. Y es que sucede que cuando este trío de bobalicones sale para perseguir al mentado Hombre de las Nieves, un libro se había caído y se había abierto, quedó abierto, sin revelarnos quién había escapado de ahí. A este personaje emblemático es nada más y nada menos que un muñeco viviente, muy trajeado, él de apariencia muy elegantiosa y de nombre Slappy. Slappy es quien se ha escapado de ese bendito libro y es quien va a poner todo de cabeza para arriba. Y es que él está enojado, está furioso porque Stan lo ha mantenido encerrado. Cuando Stan intenta atraparlo, este muñequito de solo Lois se enfurece y se escapa y promete darle dolores de cabeza porque empieza a robar todos los libros de Stan y los empieza a abrir para que se liberen los monstruos, y por si fuera poco los empieza a quemar para que no regresen a ellos. En cuestión de segundos, por si fuera poco, empiezan a salir los monstruos, los empiezan a atacar, entre ellos los tiernos y sanguinarios gnomos, entre otros personajes. Se ven obligados a escapar nuevamente, se encuentran con la enorme mantis religiosa que los obliga a detenerse en un supermercado. Otros que se encuentran el hombre lobo. Se enfrentan a él, corren por sus vidas y tras mucho batallar logran salir ilesos. Sin embargo, se dan cuenta de que el desastre que ha hecho Slappy
es enorme, es de proporciones mayúsculas. El pueblo está literalmente destruido, a excepción de un sitio que todavía no ha sido invadido por estos monstruos. Llegan a la conclusión de que para derrotarlos, pues ¿qué tiene que hacer? Stein tiene que escribir un final. Stein les dice, ok, sí, pero no lo puedo hacer de cualquier manera y no lo puedo hacer en cualquier máquina ni a computadora. Necesito mi máquina. ¿Y dónde está esa bendita máquina? En la escuela, en donde están celebrando un baile y en el que está la mamá de Zack. Sin más remedio y sin coche en el cual pudieran trasladarse, se van en dos patas, se van rumbo a la escuela. Para llegar a ella tienen que pasar varios lugares y entre esos lugares se encuentra un cementerio. En ese cementerio y tras vivir un momento romántico, Zack se da cuenta que Hannah no es real, que es un ser inexistente, casi un fantasma, por decirlo de alguna manera. Hannah no es consciente de esta situación y se extraña por la reacción de Zack. Sin embargo, las cosas siguen como si nada posteriormente y ellos prosiguen en el camino. Es ahí cuando se encuentran con los zombies. Huyen de ellos para intentar llegar a la escuela y terminar con esa situación y también advertirles a los estudiantes de lo que está pasando para que se pongan a salvo. Llegan a la escuela con mucha dificultad y advierten a los estudiantes de la situación que está pasando en el exterior, pero como era de suponerse, los estudiantes no les creen ni media palabra, se burlan de ellos y no es cuando la mantis religiosa, la enorme mantis religiosa llega, que pues evidentemente sin más preámbulos y sin más opción creen en las palabras de Zack y de Champ. Intentan ponerse salvo, intentan ir hacia donde está la máquina de escribir de Stein, está exhibida como un trofeo, pero no les es fácil y cuando consiguen hacerlo se enfocan ahora en proteger a Stein, en evitar que Slappy o alguno de los monstruos le impida continuar la historia, darle un fin. Hannah, Champ y Zack se enfrentan a los monstruos, a sus posibilidades. Les dicen al resto de los estudiantes y de profesores que pues la única salvación, la única salida es que Stein termine de escribir la historia, que le dé el cierre. Justamente está por terminar la historia Stein cuando se encuentra con Slappy. Slappy le rompe los dedos con la máquina, la cierra y ya no le es posible continuar con lo que le faltaba del final. Al ver esto se dan cuenta que tienen que prolongar, que tienen que alejar a los monstruos de la escuela porque si no la van a destruir y pues ya no hay máquina, o más bien sí hay máquina pero no hay dedos. Se llevan la máquina de escribir y Stein le dice hasta que es él quien tiene que continuar la historia. Le dice pese al roce que han tenido, porque es de mencionarse que Zack y Stein se encuentran distanciados porque cuando llegan a la escuela sí hay un pequeño enfrentamiento. Zack es quien lo inicia porque le dice que pues, ya sabe que Hannah no es real y que ella evidentemente no lo sabe. Y pues entonces debido a eso pues se sienten un poco distanciados, pero pues no les queda más que dejar a un lado las diferencias y los roces pues para enfocarse en terminar la historia en la que todos los monstruos van a desaparecer, incluida Hannah, que empezando a ser un monstruo si viene de la imaginación de Stein y por ende también va a ser sentenciada a desaparecer. Con la novedad de que a Stein le han roto los dedos, vuelven a huir, vuelven a salir de la escuela y Stein se le ocurre la
idea de utilizar 2 autobuses escolares. Uno en el que ellos puedan escapar a un sitio tranquilo, un sitio en el que pueda Zack escribir la historia, y otro que ha llenado, en el que ha puesto algunos explosivos para que los monstruos pues al menos se les pueda detener un poquitito. No los van a destruir, pero pues los van a retrasar. Entonces todos los monstruos van tras el primer autobús que sale, y después sale Zack y está junto con Hannah y Champ. El plan funciona como era de esperarse, nada más detiene por un momento a los monstruos, pero no los aniquila de forma permanente. Sin embargo, sí les propicia un poco de tiempo. Llegan nada más y nada menos una vez más al parque de diversiones al que Hannah había llevado a Zack. Y ahí intenta escribir la historia, la termina. Slappy obviamente intenta evitar a toda costa que eso ocurra. Sin embargo, nuestros héroes logran su propósito después de una confrontación con los monstruos más poderosos. Logran escribir la historia y, por desgracia, y tras una emotiva despedida y un besito, Hannah también desaparece. Es encerrada en el libro junto con Slappy. Pasa un poquitillo de tiempo y tras los acontecimientos de esa noche, Zack y su mamá vuelven a retomar aparentemente sus vidas dentro de la escuela, y con la novedad de que ahora Stein se ha vuelto profesor de literatura en esa misma escuela. Zack pues sigue un poquito deprimido por el tema de Hannah, y sin embargo Stein lo intenta consolar diciéndole que Hannah nunca va a salir de su cabecita, ni de su corazón, ni de ningún lado. No se le va a olvidar. Y para su sorpresa de Zack, ve a Hannah, o más bien para su sorpresa Stein también le señala que en el corredor se encuentra Hannah. Y es que esta vez Stein la ha vuelto a hacer real, la trajo otra vez a la realidad, la escribió, la creó otra vez, y esta vez de forma permanente, quemando el libro donde la había escrito, donde la había creado. Otra vez lo quema para que esta vez Hannah sea real y permanente y no se vaya. Stein quedando solo frente a la mampara donde está exhibida todavía su máquina de escribir, y esta vez, pensando que ya todo había terminado, se percata de que la máquina se empieza a escribir solita. Esta vez dejando en claro que un monstruo, un personaje, se les había olvidado. Nada más y nada menos que el chico invisible, quien nos deja con las dudas, quien nos muestra que habrá una continuación, esta vez con él como protagonista, dejando que ya no es Slappy quien se vengará, sino ahora este muchacho invisible. Vámonos con las opiniones y uno que otro sentimiento atorado en la garganta. La película no es compleja, pero sí revive mucha nostalgia, mucha añoranza por la infancia, sobre todo por quienes nacimos y crecimos en los 90s y principios de los 2000. La parte curiosa viene aquí. Me imagino que saben que no es un dato completamente desconocido, pero se sabe que R.L. Stein es el escritor real de los episodios de Escalofríos. Él es la mente maestra que le daba vida a esos capítulos. Fue un especial, no lo recuerdo bien, pero él aparece. Así se presenta. No recuerdo si hace más apariciones, pero sí recuerdo que hace una aparición en específico. Lo curioso es que aquí en la película R.L. Stein es uno de los personajes y sale como lo que es, como un escritor. Es obviamente interpretado por un actor, pero el personaje real es interpretado por un actor dentro de un mundo creado por él, dentro de un mundo fantasioso. Tiene un rol dentro de una película que toma sus historias, que toma sus creaciones como base. Es una manera de homenajear al escritor. Me causa curiosidad
Si realmente R.L. Stein es tan temperamental como lo muestran o como lo protagonizan, como lo interpretan, porque sí lo pintan como un escritor muy sobreprotector y muy temperamental. Yo no sé si algo hay de eso, si hay algo de eso que sea verdad, ¿no? Me causa curiosidad saber cómo realmente es el temperamento de él. Y es que, pues sí, esa es una otra verdad de los escritores. No estoy diciendo de todos, pero en la mayoría de los casos los escritores somos bien temperamentales como buenos artistas. Somos muy intensos. En general, todo el artista es intenso. Bien dicen que de locos, de artistas y locos, todos tenemos un poco. Y viene de esa realidad, de que los artistas somos temperamentales. Sea el área que sea, pintura, danza y demás, somos muy temperamentales. Obviamente la escritura pues también es parte de un arte y también es una característica de los escritores, somos muy temperamentales, muy intensos. Sin embargo, sí me causa curiosidad saber si es de ese grado de temperamento, si es muy excéntrico, muy intenso. Los personajes. Hannah, curiosamente para mí, es un personaje cuya relevancia más grande en la película es justamente el hecho de que sea parte de un mundo creativo, que no sea real. Siento que eso es lo más grande, lo más relevante, lo que más se puede decir. El hecho de que no es real, de que nos engañan en un punto de que Hannah sí es un ser que está siendo martirizada, inclusive que está siendo maltratada, que está siendo víctima de maltratos, pero que al final no es real. Y esa curiosamente es su característica más emblemática, el hecho de que no sea real, de que no sea parte. Zack, pese a ser el protagonista, no considero que sea un personaje memorable. No es alguien que tenga la facilidad de quedarse en la memoria de quien lo ve, de quien ve de quien lo ve, o sea, de quien es testigo de la problemática en la que él está involucrado. No, Zack es alguien que, pues sí lo tengo que decir, pasa sin pena ni gloria. Es irrelevante. Sí tiene, obviamente como protagonista le dan su importancia, obviamente, pero el personaje en sí, más allá de lo que sufre, del duelo que por el que está pasando a causa del fallecimiento de su padre, no considero que tenga una relevancia más allá. Champ es un niño que en cuanto lo vi, debo decir que sí me desesperó mucho, porque se me hace fastidioso, se me hace muy hostigoso, pero también él, sí, no, es que es un personaje hostigoso, o sea, inclusive yo lo escuchaba gritar y era así como de, ay, o sea, yo sé que te está persiguiendo un monstruo, pero no exageres. No, o sea, Champ es un niño que sí me desesperó. Lo tengo que decir, sí me desesperó, no me agradó mucho ese personaje. Es buen amigo, muestra la parte de la lealtad, pero fuera de eso sí es un chavito que no me... O sea, no. Paradójicamente en su personaje, R.L. Stein quien se lleva el protagonismo. Ahora, yo no acostumbro a dar segundas reflexiones o segundas frases, sino al principio de cada capítulo. Sin embargo, y como parte del cierre, porque ya llegamos al cierre, me gustaría dejarte con la siguiente pregunta y reflexiónala bien. Si tu personaje principal, si tu villano, sea bueno o malo, sea villano o sea un protagonista bueno, si tu personaje principal saliera o tuviera la oportunidad de salir de tu libro, de tu manuscrito, de tu computadora, de donde sea que lo estés escribiendo, ¿cómo sería contigo? ¿Qué sería de ti? ¿Enemigo
o amigo. Te dejo con esa reflexión. Medítalo, dime qué tendrías junto a ti si tu personaje principal saliera o tuviera la oportunidad de salir de su manuscrito de entre líneas. ¿Sería tu enemigo o tu amigo? En fin, yo con esto cierro, yo con esta reflexión te dejo ir. No sin antes agradecerte que me hayas visto un capítulo más. Te mando muchos besos, muchos abrazos y deseo que tengas un hermoso fin de semana. Adelanto para el próximo capítulo. El próximo capítulo va a ser un fuerte. Va a tocar una película que no es de mi agrado, pero la voy a tocar porque cumple con la trama y porque quiero sí dejar reflexiones, pero también quiero de alguna manera homenajear, no celebrar, homenajear Día de la Mujer. De antemano y a estas alturas de la semana te estoy advirtiendo, es una película que yo si pudiera haber evitado, jamás la hubiera visto. Repito, va a ser mi manera de homenajear el Día de la Mujer, de intentar crear conciencia sobre algunas cuestiones y porque sí cumple con la receta de este segmento, escritor como protagonista, en este caso vuelve a ser protagonista y una situación por ahí desgraciadamente muy desafortunada, muy penosa. El próximo capítulo verás por qué hago esta advertencia con una semana de diferencia. Pero sin más preámbulos, hasta que ese día llegue, yo me despido. Muchas gracias por estar conmigo. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Si te gustó, dale like, sígueme, déjame comentarios y sígueme en mis redes sociales. Chécate los productos, por ahí puede que te encuentres algo que te guste. Voy a ir subiendo también otros productos nuevos. Voy a ir subiendo, voy a ir creciendo y te deseo lo mejor. Sin más preámbulos, sé libre. Bye.